Marcos 1:21. Vamos a leer el verso 21 en adelante. La palabra del Señor en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Te pedimos tu bendición para tu poderosa palabra. Oramos, Señor, en esta mañana que podamos ser ministrados a través de la obra, de una relación más íntima, más cercana contigo, Señor. Que en esta semana todo lo que emprendamos, los proyectos, los anhelos, todas nuestras labores, Señor, por aquellas personas que todavía no han recibido la salvación del Hijo de Dios. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Impacta mucho esto porque a veces la gente cree que yo estoy molestando con lo de Satanás, ¿verdad? Y todo eso. Pero realmente yo no me meto con él, ni tampoco creo que el diablo esté en todos lados, ¿verdad? Es decir, hay gente que en todos lados anda viendo al diablo y que el diablo aquí, el diablo allá. Yo creo que la peor percepción, el Señor nos comienza a presentar una condición relevante. ¿Por qué? En el Evangelio de Marcos, el escritor quiere ordenar los eventos digamos, que circundaron alrededor de su ministerio. Entonces, lo que sabemos de Jesús es que después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, después de eso, tuvo que haber experimentado la tentación. Si usted nota, en los textos anteriores a este verso, es decir, en el 9 al 11, prácticamente nos habla acerca de su bautismo. Entonces, en el orden de los acontecimientos fueron los siguientes. Jesús primeramente se bautiza, luego pasa la tentación, pero en ese momento inicia su ministerio público. Diga conmigo, su ministerio público. El ministerio público quiere decir el momento en que Jesús comienza a manifestarse en medio de una comunidad de gente muy humilde, muy luchadora. Galilea era una zona en esa época dominada por los evangelios, que constantemente aparecen soldados romanos, aparece toda esta estructura, ¿verdad? Que en los evangelios aparece como responsables también de la muerte de Jesús cuando ya fue el momento de hacer su juicio. Entonces, los judíos estaban sometidos a Roma prácticamente, pero había otra tremenda situación, y es que dentro de la misma comunidad judía había también una autoridad, un Sanedrín religioso, gente de mucho conocimiento, ancianos de Israel que establecían el orden religioso de la sociedad. Es decir, por encima tenían gente como los romanos y todo lo que ellos querían hacer, estableciendo sus propios emperadores, sus propios, digamos, dignatarios. Pero dentro de ese esquema había una condición religiosa. Entonces, la religión, máxima autoridad de todo Israel, era una autoridad religiosa, pero debajo de toda esa autoridad estaban grupos sectarios como los fariseos. Los fariseos, su función era interpretar los textos bíblicos, la ley de Moisés, y decir, de esta manera se va a cumplir la ley de Moisés. Entonces los fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos se pusieron a interpretar los textos de la ley, pero le aumentaron, o sea, pusieron cargas por encima de la ley de Moisés. Es decir, le voy a dar un ejemplo, solo uno para que usted sepa más o menos cómo se interpretaba. Cuando de repente usted sabe que se habían inventado los fariseos, era tan absurdo como diciendo, y mire lo que decían: si una persona sufre un accidente porque le cae una pared encima, o porque por cualquier razón está enferma o postrada en una cama, mire, usted no puede hacer nada porque no puede trabajar. Entonces, si le cae el muro encima, lo más que puede hacer
es ir a descubrirle la cabeza para que respire. Y tiene que esperar, no puedo trabajar, no puedo levantar una piedra. Lo más absurdo. Otra cosa absurda que habían inventado era la cuestión de los enfermos. No se les podía dar ninguna cuestión curativa, solamente alguna cosa tal vez como agua o tal vez una asistencia mínima, pero si se enfermaba sábado prácticamente usted no podía ser atendido por nadie, se moría pues. Entonces, diga conmigo los extremos, pero dígalo con ganas, los extremos. De ser la ley un elemento divino para el bien del hombre, se convierte en una carga. Diga conmigo carga. Escuche, la mayoría de cosas que en las iglesias se inventan, se establecen, son inventos y cargas de hombre. La mayoría de ellas son cosas muy mínimas las que verdaderamente son de Dios. Y se lo digo porque he trabajado en todo el país. Yo sé cómo se trabaja en Occidente, cómo se trabaja en Oriente, pero es absurdo, porque hay un montón de gente así, que en lugar de usar la ley para bendecir, ocupan la ley para oprimir. Entonces, ya tenemos a los romanos encima de nosotros, y ahora tenemos también a los fariseos, pero no solamente estaban los fariseos, estaban los saduceos también, que era otro grupo religioso, que tenía como propósito una relación muy digna con Roma, pero estos gentes saduceos no creían en muchas cosas, no creían en la resurrección y eran los encargados de las cuestiones del templo, en el sentido de los negocios que estaban ahí. Estos saduceos eran gente muy poderosa, muy rica, pero que también, hermano, no abonaban nada a la fe de Israel. También podríamos citar, ¿verdad?, a otros grupos. No solamente habían fariseos, saduceos, podemos encontrar también a los escribas. Los escribas eran abogados que conocían la interpretación de las leyes, de la ley de Moisés. Pero prácticamente los escribas tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría, sabían de toda la ley de Moisés, interpretaban, eran abogados sublimes, buenos de la ley. Pero ¿qué sucede? Había un gran problema en ellos. Sabían mucho, pero tenían un gran problema. Entonces, Marcos, para poder presentarnos a Jesús, nos lo presenta en un día de trabajo. Diga conmigo, un día de trabajo. Entonces, los versículos que aparecen del 21 al 28 es lo que Jesús hizo en la mañana de un día sábado. Fíjense qué interesante. Todo lo que Jesús hizo en una mañana. Ahora, por la tarde, mire lo que dice el 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Qué pasó después de salir al mediodía de la sinagoga? Se fueron a comer. Pero en la casa encontraron a la suegra de Pedro enferma, postrada. Y Jesús tiene que hacer algo por ella. Diga conmigo después. Por la tarde visitaron la casa. Entonces, ¿quién les iba a hacer, verdad? La comida. Ellos querían comer, si eran igual que nosotros. Después del culto nos vamos a echar un pollito, alguna sopita de gallina, algún coctelito con una corona. Y ahí pues, se me salió, disculpen. Aquí hay hermanitos que todavía andan en ese ejercicio. Pero ¿qué es lo que les digo? Mire, iban a la casa de Pedro a comer y la cocinera se habían enfermado. Cuando una vez la sanó Jesús, salió de la casa de Pedro por la tarde. Diga conmigo, anochecer. Entre las 5:30 y 6 de la tarde salieron de la casa de Pedro. Mire lo que dice el verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Es decir, Jesús estaba en la casa. Diga conmigo, Jesús estaba en la casa. En la casa de Pedro comieron una vez que ya se curó la suegra. Dice que le servía, quiere decir que la comida debe haber estado buena, una buena gallina le han de haber dado, o un sopón de mariscos del mar de Galilea. Entonces, una vez que comieron, ya por la tarde, es que ando hambre, un poco comilón. Ya por la tarde, entre 5:30 y 6, le trajeron a la puerta de la casa enfermos y endemoniados. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mire el verso 34. Y sanó
a muchos. Hasta ahí. Sanó. Él posiblemente quería, como nosotros, que estamos en casa descansando, pero diga conmigo, no lo dejaban. O sea, no lo dejaban porque la gente necesitaba. Bien diferente a los escribas, a los fariseos, que solo hablando, que solo cosas intelectuales. Pero aquí nos da la clave. Y la clave es que no termina el día. Diga conmigo, no termina el día. O sea, no acabó con que le llevaron los enfermos, los endemoniados. Cuando ya estaba bien cansado, se acostó a dormir. Pero por madrugada, en la madrugada, o sea, imagínense después de un día extenuante, un sábado, un día de reposo, sanó y liberó al endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, le llevaron, ¿cuánta gente cree usted que le llevaron? Un montón de endemoniados, un montón de enfermos, y toda esa gente se agolpó a la puerta de la casa y lo sanó. Pero qué bonito, mire qué precioso ese regalo del versículo 35. ¿Qué hacía Jesús en la madrugada? Verso 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, mire, esas eran las obras de Jesús. Y nos explica por qué su ministerio era tan poderoso. ¿Por qué su vida era tan poderosa? ¿Por qué su vida estaba llena de tanta sanidad, de tanto bienestar? ¿Por qué su vida era tan emocionante? ¿Por qué su vida era tan impactante? La razón era porque pasaba horas con el Padre en oración. Muy de mañana, es decir, no había amanecido todavía. Era de madrugada. Entre la oscuridad de la madrugada y el amanecer, ahí podíamos encontrar a Jesús orando. Imagínense quien no tiene necesidad, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el hombre más poderoso que ha existido, es el ser más grande que ha existido, pero Él, que era el hombre más poderoso, pasaba horas orando y hablando con su Padre. Porque cuando usted ama a alguien, no puede pasar sin vivir con esa persona. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio. Que Jesús pasaba tiempo con su papá. En el Evangelio de Marcos, Él va a orar en 3 ocasiones. 3 veces va a aparecer orando. Y la más impactante es la última, cuando Él está a punto de ser sacrificado, está en el Getsemaní y dice que oraba. Y oiga cómo decía, no decía, oh fuerza trascendente, oh Dios. Él oraba y decía, papito, papá, Abba. Así oraba Jesús, diciendo papá, papito. Diga conmigo papito. Eso es una relación profunda con el Padre. Ahora, quiero que ustedes comprendan esto. El relato que aparece, que es el de estudio del día de hoy, del versículo 21 al 28, no está ahí de casualidad. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña, mire, usted puede irse leyendo. ¿Y qué es lo que está hablando? Está hablando de un endemoniado. Entonces la gente, cuando lee el relato, se va por el endemoniado. Se va porque, había un demonio en la sinagoga. Sí. Pero note lo siguiente. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga era un lugar de reunión donde los judíos se establecían los días sábados, pero se ocupaba para muchas cosas. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, conocí la sinagoga de Jerusalén y es una cosa bien bonita, pero ahí se tocan temas políticos, temas religiosos. O sea, la sinagoga, más que ser como una pequeña iglesia, es como una casa comunal donde llega la comunidad, platica, pero lee la palabra. Entonces, los días sábados se extendían los textos bíblicos, se leía la palabra, y después de extender los textos bíblicos y después de leer la palabra, se enseñaba. Diga conmigo, se enseñaba. Los días domingos la sinagoga servía de lugar de enseñanza.
Entonces, como en un lugar donde se predica la palabra y se enseña la palabra, hay un endemoniado? Es lo más absurdo. Se predica la palabra, se enseña la palabra, se enseña doctrina, se enseña la ley de Moisés, se enseñan los profetas, pero ahí hay un endemoniado allá en la esquina, ¿verdad? No es que esté señalando para allá, o que esté señalando a los hermanos, o que esté señalando al pastor Jaime o al pastor Mauricio, están endemoniados, o a Moisésito allá, ¿verdad? No es que esté yo señalándolos. ¿Sabe por qué este texto es tan relevante? Porque nos enseña algo precioso. Y es que el diablo también va a la iglesia, fíjese. Le encantan los cultos de avivamiento. Le encantan los cultos donde está un cantante que canta precioso. Esos cantantes que son y ministran a la gente. Le encanta al diablo llegar a esas iglesias. Le encanta llegar a congregaciones donde los sermones son bien bonitos. Pero el problema es que no se ve la Biblia en el púlpito. Solo se ven iPads. Solo se ven celulares y tablets. Y no se ve la Biblia ya en la iglesia. Esos cultos le encantan al diablo. Le encantan llegar a los cultos donde se dan testimonios, 2 testimonios bonitos. Ay, qué cosa más linda lo que dijo el hermano a la hermana. Pero no hubo palabra. Le encanta llegar a los cultos donde hay tecnología en los templos, pantallas, sonido, luces. Le encanta. Él se siente como que está en la discoteca bailando. Le encanta venir a los templos donde hay aire acondicionado, porque allí se duerme rico. Y cuando el pastor está en la mera enseñanza y está durmiendo y todo, sí, pastor, pero diciéndole así porque está dormido. Les encanta al diablo llegar ahí. Le encanta llegar a los cultos donde se dan comidas buenas, se regalan, ¿verdad?, refrigerios, pancito con pollo, pancito con gallina. Qué bueno estuvo el culto. Tuvo el culto bueno, no por el sermón, no por la alabanza, sino que porque el pan estuvo bueno. Las acciones de gracia son las que más le llegan. Ahí es donde el diablo engorda. Ahí es donde el diablo se pone, qué buena está la comida. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Aplaude. ¡Ey, sigan así, sigan así! Le encanta llegar los domingos a la iglesia porque es el culto más lleno. Pero el problema es que hay un montón de gente que llega el domingo a que solo le soben la espalda. Y por eso le gusta el culto del domingo al diablo. Porque en el culto del domingo pocas cosas, se ataca a la gente, no se molesta, no se les enseña doctrina, no se les enseña teología. ¿Por qué? Porque es un sermón bien suave. Y entre menos sea el sermón, apúrese, pastor, porque tengo que ir a hacer y tengo que ir ligero a Plaza Mundo. Entonces, esos cultos le llegan al diablo, le encantan. Pero aquí hay un pequeño problema, señor diablo. Jesús viene a poner en orden las cosas. Jesús viene a poner en orden nuestras vidas. Y el primer lugar que visita es donde se está predicando la palabra, es donde se está enseñando la doctrina.
Y ahí entra Jesús un día sábado y mire lo que hace. El verso 21 y 22 nos enseña la principal enseñanza de este texto. Mire bien, dos textos al principio nos enseñan la principal motivación del escritor bíblico. El 21 y el 22 y 27 y 28. Lo leemos así, leamos 21 y 22 y leamos 27 y 28 y usted me va a decir cuál es el principal objetivo de este texto. Leamos el 21 y 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora pasemos al 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué está hablando el texto? Está hablando de la enseñanza de Jesús. Hermanos, la enseñanza de Jesús era tan predominante que impactaba a las personas. Y fíjese que dice el texto que enseñaba y que él predicaba no con autoridad, no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas solo hablan. Los escribas solo dan y repiten lo que otro dice. Pero la doctrina de Jesús era diferente. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando usted comienza a predicar la Biblia? ¿Sabe lo que sucede cuando usted pone como centro la predicación de la palabra? Los demonios huyen. Los demonios saltan. Porque el enemigo lo que él quiere es llegar a la iglesia y que no le digan nada. Pero cuando la palabra de Dios se comienza a enseñar con denuedo, con la autoridad del Espíritu, a los demonios no les queda más que solamente salir huyendo, porque no resisten la luz del Evangelio, porque no resisten la luz de la verdad, porque no resisten el poder de la palabra de Jesucristo. Huye, demonio, huye, porque Jesús está aquí y está predicando en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es poderosa la doctrina de Jesús? No la doctrina bíblica. La enseñanza de Jesús es poderosa por un elemento. Cuando él comenzó a enseñar, ahí salió uno que estaba gritando: ¡ah! ¡ah! Yo me lo imagino, ¿va? Porque es que hay cultos que un ruido aquí, que un ruido allá, que un niño por acá, y como que no deja, ¿va? Entonces yo quiero que se imagine, Jesús está predicando y de repente por allá hay un demonio que está gimiendo porque está en un hombre, en una persona. Y mira el verso 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces mire bien, quiere decir que los escribas no habían podido sacarlo, que el diablo estaba ahí bien tranquilito, que el endemoniado se sentaba todos los sábados a escuchar la palabra de Moisés, que todos los domingos llegaba bien bonito, bien bañadito, daba la ofrenda y se iba. Todos los domingos llegaba, cantaba las alabanzas, se reía de los chistes del pastor y medio se acordaba de lo que había dicho. Es que sin darnos cuenta podemos tener de lado a Satanás. Porque el diablo se oculta en la iglesia, el diablo se oculta en las predicaciones y el diablo se esconde en nuestra forma de pensar.
Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de lo más duro. A mí, que venga Mega. A mí el diablo con cachos y cola no me da miedo. Porque eso es lo que han inventado los hombres. A mí el diablo que me da miedo, a mí el diablo que me da temor, es aquellas personas que vienen a la iglesia siempre, pero lamentablemente tienen una manera de pensar equivocada. El diablo puede estar escondiéndose en nuestros pensamientos, porque hay gente necia. Y no nos damos cuenta que ahí está. Mire, si hay algo por lo que yo casi pierdo mi matrimonio es por eso. Cuando nosotros perdimos la primera vez que perdimos un embarazo después del nacimiento de Belén, yo sinceramente, yo pensé que lo que estábamos viviendo era un castigo de Dios. Entonces, no sé cómo a mí se me salió en una plática, en una discusión con mi señora, decirle: es que Dios nos está castigando por tu culpa. ¿Qué tenía que ver mi esposa? Por eso hemos perdido el embarazo. Porque yo sentía que ella probablemente, como no amaba a Dios como yo, porque no ayunaba como yo, o porque no servía como yo, ella era la pecadora. No hay peor persona que tenga al diablo metido en la cabeza y que amenace con la religión, terroristas espirituales, así les llamo yo, que comentar o declarar Dios, es que Dios sí, nos va a castigar. Mira lo que has hecho. Mira, muchacho, lo que andas haciendo en esta casa. Tenés que respetar a Dios, si no Dios. Cállese. Mire, el terrorismo espiritual es la forma más absurda de meter al diablo en la casa. ¿Por qué? Porque sin mencionar al diablo, sino que a Dios, usted está ocupando a Dios como que Dios es un Dios que solo castiga y que no bendice. Y hay un montón de gente que le dice a la mujer: Dios nos va a castigar porque vos no querés ir a la iglesia. Dios nos va a castigar porque vos no querés hacer tal cosa. Dios nos va a castigar por esto. Mira, hermano, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. No hay peor cosa que hablar de Dios, pero que en nuestras palabras, en lugar de estar Dios, esté el diablo. Porque en lugar de dar amor, estamos enseñando que Dios es un Dios que no perdona, es un Dios que si no haces las cosas a la fuerza, Él no te va a amar. Yo te voy a decir algo de todo corazón. Yo sufrí mucho porque yo pensaba así. Yo pensaba que Dios castigaba si nos portábamos mal, y si nos portábamos bien, Dios nos premiaba con un montón de cosas buenas: dinero, posesiones, prosperidad. Hermanos míos, yo quiero decirles que la figura de Dios no es así. Dios nos bendice, nos prospera, nos sana, y nos puede ir mal en la vida en muchas situaciones, y nos puede pasar una enfermedad, y nos puede pasar una crisis, pero no quiere decir que Dios nos está castigando o nos está bendiciendo, sino que Dios, por su misericordia, nos tiene vivos y tenemos que ser agradecidos, teniendo o no teniendo, en salud o en enfermedad. Dios es Dios porque Él está en su trono y Él es soberano. Quítate tu imagen absurda de Dios. Dios no es un muñeco que se siente en su trono a castigar al malo y a darle bien el bueno. Todos sufrimos. Y si te pasa tus situaciones por tus propias consecuencias, es una cosa. Y otra es que Dios te esté castigando.
Yo aterroricé a mi esposa de tal manera que hubo unas ocasiones que me dijo: ya estoy harta, ya no me digas nada de Dios, me dice. Porque ella sabía que mi estilo era ese. ¿Sabe por qué? Porque así manipulamos, así controlamos la vida de otros, así hacemos como que Dios está en nuestra vida y bajo una máscara de que somos bien entregados y religiosos, en lugar de hacerle bien a la gente, le hacemos mal. Todo cambió hasta que el Señor me enseñó que el único endemoniado en la casa era yo, y que no tengo derecho de castigar a la gente con mis palabras o mis conductas usando el nombre de Dios, que no tengo derecho a andarle imponiendo carga a nadie. Entonces estamos como los escribas, como los fariseos, porque nuestro Dios es un Dios de amor, de perdón, de juicio. Pero Dios se manifiesta más en su misericordia en la Biblia que en su juicio. Entonces, deja de castigarte tú solo, porque ese endemoniado puede ser vos mismo. A veces este demonio nos secuestra. Es que las cosas tienen que ser así. Mientras yo viva en esta casa, mira, no te has puesto a pensar que los hijos lo único que quieren de vos es un abrazo y un diálogo, y que platiques con ellos y que ellos te cuenten los rollos que andan y vos contarles los rollos tuyos. Pero ¿qué sucede? Es bien fácil solo decir: es que aquí yo mando. Les conté que fui a un funeral hace poco, y realmente, hermanos, es bien triste cuando hay personas que dicen: es que yo en los últimos días yo me reconcilié con mi papá. No, hermanos, es que si Jesús ya vino a tu vida, comenzá a tener acciones, pero unas acciones diferentes, porque el diablo puede hacer que te toma, se posesiona en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, y no nos damos cuenta. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando el demonio, hermanos, se mete en la religión para hacer tanto daño, a veces el diablo se esconde en pensamientos, a veces se esconde detrás de las sillas y se esconde detrás de los ministerios. Llegó una señora a hablar conmigo y me dice: pastor, quiero contarle que y mire qué triste, mi sobrina tuvo relaciones sexuales con el hijo de la pastora fulana de tal. La muchacha era menor de edad, 16 años. Pero mire, nosotros por amor a la obra no dijimos nada. Nosotros por amor a la obra nos callamos, porque dice él que ella consintió en esa relación sexual. Y yo le dije: hermana, con todo el respeto que usted me merece, si usted ama a su sobrina, porque ella la estaba criando, denúncielo. Ningún hombre de esta iglesia y fuera de esta iglesia tiene derecho a meterse con niñas menores de edad. Y si vos andas metido en eso, te voy a decir algo: no te escondas en tu uniforme, no te escondas en la iglesia para hacer las cosas que andas haciendo. Lo metieron preso y pagó lo que estaba haciendo, porque el enemigo es astuto, porque él es especialista en usar las iglesias para hacer daño. Hermanos, Satanás a veces se nos mete en la cabeza, Satanás a veces ocupa la iglesia para hacer sus fechorías, pero también a veces Satanás
está metido en cosas tan sanas que no podemos ni identificarlo. Cuando usted viene a la iglesia y no escucha un sermón más que solos acariciándole la espalda porque le hablan de prosperidad, de bondad, pero nunca te hablan de compromiso, nunca te hablan de cambiar, nunca te hablan de moverte de la silla, nunca te hablan de que hay una condenación eterna que se llama infierno y que podemos estar condenados. Cuando el predicador no habla de esas cosas y las omite, y cuando el predicador, en lugar de atacar esas situaciones y hablarlas, las omite, el diablo ha llegado a la iglesia. Pero hay otra cosa peor, y con esa cierro, que es cuando usted a la iglesia le enseña: venga todos los domingos, venga el miércoles, véngale. Y la gente bien bonito, ay, qué bonito predican ahí, ay, qué bonita enseñanza, ay, qué bonita aquí. Es que mira, te voy a decir una cosa, ¿por qué la doctrina de Jesús era diferente? ¿Por qué? Por lo que está en el verso 23, 24, 25 y 26. Léalo nuevamente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Mire lo que dijo la gente. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lee. ¿Por qué la doctrina de Jesús era tan aborrecida por los demonios? ¿Y por qué la predicación y la doctrina de Jesús era tan aborrecida por los fariseos y los escribas? Por una cosa: porque Jesús no solo predicaba, no solo enseñaba, sino que actuaba. Iglesia Taber Cojutepeque, les insto, les exhorto: dejen de ser visitantes de iglesia, comiencen a actuar, comiencen a vivir la palabra de Dios, comiencen a hacer acciones de cambio en sus vidas, porque este mundo necesita saber que Jesucristo ha llegado a esta iglesia. Esta iglesia no es del diablo, es de Jesús. Nosotros no nos quedamos sentados. Nosotros no venimos a que nos arrulle el pastor el domingo. Actuamos, servimos, evangelizamos, ayudamos a la gente allá afuera. Le decimos a esta gente que nosotros tenemos una doctrina diferente, porque no nos encerramos a decir: la teología, Dios, la predestinación, el arminianismo. Hoy hacen unos congresos tan absurdos. Los he leído: la predestinación, el calvinismo, el arminianismo. El diablo se ríe, y dice: vos con doctrina querés venirme a sacar, vos con tu teología me querés venir a sacar. Andá a ayudarle a un ancianito del albergue a que le den de comer y predicarle, aunque no te entienda. Ese es el evangelio. Mira, anda al hospital después del culto. Ese es el evangelio. Lo que enseña este texto es que la doctrina de Jesús era acción. Después de la sinagoga se fue a sanar a la suegra de Pedro. Después de la suegra de Pedro sanó a los endemoniados y a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús predicaba y accionaba. La vida de un verdadero creyente tiene que estar llena de dos cosas. Primero, una vida de oración poderosa y una vida de acción que demuestre con nuestras propias obras que nosotros hemos encontrado a Jesucristo en nuestra vida. Si el demonio te tiene dormido y si el enemigo te tiene bien acariciándote la espalda, no se preocupe, eso no.
actúe, salga de la comodidad de su silla, involúcrese en un ministerio. Yo no puedo servir en la iglesia, sirva en su casa, ayúdele a su esposa, ayúdele a sus hijos, ayúdele a la gente que usted puede ayudarle. Usted tiene la capacidad, pero no se quede sentado en la sinagoga esperando que el escriba y que el fariseo lo estén durmiendo con un montón de palabras y palabras y palabras. Salga de ahí, porque Cristo ha venido a libertar. Yo les he contado que un día me senté con mi esposa, los dos llorando, y le pedí perdón por lo que yo había hecho. Te pido perdón por haberte acusado. Te pido perdón por manipularte todos estos años con el temor de Dios para que hicieras o que actuaras de una manera. Y sabe, hermano, desde ese momento yo fui libre. Yo ya había estudiado teología, era pastor, conocía la palabra. Pero es que este demonio de la religión nos abraza, nos absorbe y nos mete pensamientos y nos hace actuar como que fuéramos personas sin conocimiento de Dios. ¿Cómo uno puede hablar de Dios, vivir en las cosas de Dios, tener la Biblia de Dios y actuar sin amor? Es el peor ejemplo, el mejor ejemplo, perdón, de una persona que necesita sacar sus demonios de su cabeza. Hoy en día, ¿cuánto joven se siente oprimido por las cuestiones religiosas que piensan hasta suicidarse? Gente que los criaron en la religión y les decían: usted tiene que ser así, tiene que ser así, si no Dios no lo va a bendecir. Es que, hermanos, tenemos que quitarnos esas ideas equivocadas y pensar en algo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la característica principal de Jesús? La misericordia. Diga conmigo: la misericordia. Cuando usted actúa con misericordia y actúa movido por el amor de Dios, usted está en el espíritu de Jesús. Cuando usted actúa en el espíritu de la letra muerta, de solo hablar y hablar de Dios pero no actuar, porque usted es un hablantín, porque usted es un repetidor, porque usted es un visitante de iglesia, pero usted no vive, no actúa. Y no le estoy diciendo: pórtate bien, sé santo, que vos no puedes decir una mala palabra. Acciones. Perdona a tu ex esposa, perdona a la persona que te ha dañado, perdona a la persona que te robó, ayúdale a la gente, actúa en el espíritu de Jesús. Y cuando usted llega a eso, a tocar enfermos, a tocar ancianos sin que le dé asco, a barrer y a servirle a otros, usted ha sido liberado del demonio de la religión. Entonces, ¿dónde demostramos que verdaderamente hemos sido liberados? Cuando le servimos a la gente y le servimos con amor a Dios. Hermanos míos, esta exhortación nos pone a reflexionar a todos y nos hace pensar que podemos estar en una iglesia, pero siendo esclavos, secuestrados por este demonio de la religión. Humillémonos, hagamos acciones de cambio y comencemos a actuar en misericordia y en el amor, perdonando, sanando heridas y abrazando a las personas que necesitamos abrazar, nuestros hijos, nuestra esposa. Busquemos a este Jesús que vino a predicar y vino a actuar y a liberar a los que estaban en opresión.
Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.